Yo soy Juan Carlos Tójar, que ya me habéis visto muy pesado en varias sesiones del Congreso. Y bueno, a mi derecha, y voy a comentarlos un poco por el orden de intervención. Vamos a hacer un primer turno de intervenciones sobre la temática propuesta, cada ponente desde su perspectiva. Intentaremos que no sea una exposición demasiado extensa, aproximadamente esta primera ronda de unos 10 minutos, para que a continuación pues podamos establecer un diálogo, un debate, y si hay que hacer una segunda ronda pues se puedan profundizar en algunos de los temas que interesen a todos los que estáis ahí, que seguramente también tendréis cosas que aportar. Bueno, en ese orden que hemos establecido ahora, hace un momentito, aquí hablando con los diferentes ponentes, pues en primer lugar va a hablar con Gonzalo Jover, que bueno, ya lo presenté en la inauguración del Congreso, catedrático de Teoría de la Educación, Teoría e Historia de la Educación, aunque él no estuvo muy contento con la presentación que le hice, porque por supuesto es mucho más que eso, ¿no? Y también hay muchas otras más cosas que las que yo pueda decir aquí en un minutillo, incluso de lo que dice en su propio currículum de aquí, ¿no? Pero, bueno, es inevitable ser presidente también de la Sociedad Española de Pedagogía. A mi derecha, no ese era el orden. El orden era a la otra esquina, al profesor Eduardo García, de la Universidad de Sevilla, catedrático de métodos de investigación en educación. Y bueno, ya también lo conocéis de algunas intervenciones en este propio Congreso y tenéis ahí su currículum. A mi derecha, Javier Murillo, de la Universidad Autónoma de Madrid, y profesor también titular de métodos de investigación en educación, y bueno, también no lo estoy comentando, pero con bastante experiencia en las temáticas que aquí se presentan, ¿verdad? Y a mi izquierda pues tengo a Aider Oregui González, que es investigadora predoctoral del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Facultad de Educación del País Vasco. Y bueno, pues espero que sea muy interesante. No solamente dependerá el interés de la mesa redonda de lo que inicialmente nos presenten los ponentes, sino que también tenéis responsabilidad los que estáis al otro lado de esta mesa a través de vuestras aportaciones y preguntas, pues hacer que esta mesa finalmente sea lo interesante que queremos todos. Pues adelante, Gonzalo, cuando quieras. A mí me toca hablaros de la Asociación Mundial de Investigación Educativa, la WERA. WERA es una asociación, o red, como lo queréis llamar, mundial de investigación educativa relativamente reciente, y de hecho muchas de las cosas que suceden ahí dentro pues se están todavía definiendo, y hay cuestiones que todavía no se han terminado de perfilar del todo. Es una red de asociaciones nacionales, regionales en el espacio internacional significa de varios países, por ejemplo la Sociedad Nórdica de Investigación Educativa, los países nórdicos, o la ERA, la Asociación Europea de Investigación Educativa. La ERA, de hecho, forma parte de WERA, cosa que, por lo que luego os digo, os interesa bastante. Y nacionales, regionales e internacionales de investigación educativa. Se fundó en el año 2009 en San Diego y lo que inaugural fue un año más tarde, y la Secretaría General rota. Ahora mismo la Secretaría General, en el periodo de 2014 a 2018, está en Sudáfrica. La emergencia tanto de WERA como de otras asociaciones internacionales y nacionales se debe fundamentalmente pues a un fenómeno que se observa a escala mundial, y es que a partir sobre todo de los años 70 emergen muchísimas sociedades científicas de investigación educativa a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues como veis, son prácticamente como han ido evolucionando
estas sociedades a lo largo del siglo XX. Empieza en el año 1916, porque este gráfico viene de esa serie que os comentaba yo de cosas que estuvimos haciendo con Felice Levine. Ella es la presidenta de WELA, pero también es miembro de la Asociación Americana de Investigación Educativa. Y 1916 es el año en el que se crea la Asociación Americana de Investigación Educativa, que cumplió y se celebró el año pasado en Washington el centenario. Yo siempre discuto con ella porque, de hecho, hubo una Sociedad Española de Pedagogía en 1906. Entonces yo digo, no, en el fondo nosotros somos más antiguos porque os llevamos 10 años de diferencia, pero no lo puso en el gráfico, ella siguió con su 16. Bueno, y veis cómo han ido evolucionando, ¿no? Ahora hay muchas, y de hecho siguen surgiendo. Y una de las funciones, tanto de Cuera como de ERA, como lo contará Eduardo, es fomentar asociaciones de investigación educativa en aquellos países donde no existen. Esto es la ceremonia fundacional que tuvo lugar en Viena en septiembre del 2009, con esas 24 sociedades, asociaciones nacionales o internacionales. La Sociedad Española de Pedagogía estuvo desde el principio. Ahora hay una segunda asociación nacional, que es AMIE, que entró un poquito más tarde. Estas son las sociedades que existen actualmente, son 22. Son menos, de hecho ha habido altas y bajas. Ha habido sociedades que se han ido porque no ven claro lo que se hace, y es muy caro pertenecer y no se ve muy bien qué tipo de rendimiento. Hay sociedades que no ven muy bien qué tipo de rendimiento le pueden sacar. Yo sé que en algún momento se discutió aquí en EIDIPE la posibilidad de entrar o no, y se decidió que no, porque es francamente caro. O sea, además de la cuota que hay que pagar, es 1 o 2 reuniones anuales en distintos continentes, y es francamente caro. Ahora están abriendo la posibilidad de que, además de sociedades, haya también miembros individuales, que cualquier persona se pueda asociar si quiere, y también miembros institucionales, sobre todo en aquellos países donde no hay asociaciones de investigación educativa. Pueden hacerse socios, pues, por ejemplo, universidades, grupos de investigación, etcétera, etcétera. Estos son los objetivos. Bueno, son los objetivos que figuran en la página web, no los voy a leer. Son sencillamente, pues, el fomento de la investigación educativa a escala mundial y la relación de comunicaciones y colaboraciones, en esencia. Yo creo que interesa mucho más qué cosas se hacen aquí, porque esto además es lo que más os puede interesar. En Cuera no hay un congreso. No se rechazó desde el principio la posibilidad de hacer un congreso, porque ya hay muchos congresos nacionales e internacionales de investigación educativa, y siempre se pensó, que se discutió en algún momento, que no tenía mucho sentido hacer otro. Entonces lo que se hace en Cuera es que en un congreso nacional, o en un congreso de una asociación que forma parte, se hace un congreso dentro, que es lo que llaman el focal meeting. Entonces se hace uno al año. Estos son los que ha habido hasta ahora. Pues el primero fue en Kuala Lumpur, el último fue en Washington, aprovechando el centenario de la creación de la ERA. Todo lo que se hace dentro de ese congreso, se hace un congreso, estoy hablando de un congreso como de unas 300 personas, dentro del otro congreso nacional. Entonces, pues, si os interesa, el próximo, que es de este año, en el 17, es en noviembre, en Hong Kong. Y creo que está abierto todavía el call for papers, todavía está abierto. Y por supuesto puede ir quien quiera, o sea, no hay que ser miembro de una asociación nacional ni nada por el estilo. Está abierto absolutamente a todo el mundo. Es un contexto bastante interesante, sobre todo porque va gente de muchos países distintos. Es un buen sitio, pues bueno, para ver lo que se está haciendo en otros sitios sobre los mismos temas, es bastante interesante. Además de estos congresos que se hacen dentro de otro congreso, pues los congresos que organizan las sociedades nacionales que forman parte, o cualquier otra, también tiene posibilidad de organizar dentro un simposio o una conferencia conjuntamente con WELA. Esto, por ejemplo, en EIDIPE, si en algún momento os pudiese interesar, pues nos lo decís y vemos cómo lo podríamos hacer. Para mí esta es la parte más importante, o más bonita, o más significativa que tiene WELA, que es lo que se llaman las redes internacionales de investigación. Consiste en equipos de investigadores de por lo menos 2 países, y preferiblemente de 2 continentes diferentes, que se asocian y crean una red. El único inconveniente que tiene es que WELA no pone dinero, o sea, no se financia. Lo único que pone es la estructura, por decirlo así, la estructura y el sello, o sea, que es una red internacional, de WELA. Tiene una duración de 3 años, aunque se pueden renovar.
tiene que estar formada por investigadores de diferentes países y la pueden proponer miembros individuales o miembros de una asociación perteneciente a Huera, y a ellos he puesto también, o perteneciente a ERA. ¿Por qué? Porque en el fondo eso se incluye a todos vosotros. Como ERA es parte de Huera, se considera que cualquier miembro de cualquier sociedad que forma parte de ERA también, a estos efectos, forma parte de Huera. Con lo cual, que sepáis que esta posibilidad está abierta. Se hace un call una vez al año, ahora creo que está cerrado, pues, si os interesa puedo preguntar cuándo se va a abrir. Para mí es la parte más interesante de todo este tinglado. Esas redes, si se comprometen a presentar sus trabajos, etcétera, en los focal meetings, en los congresitos que hace Huera dentro de los congresos nacionales. Estas son las que existen actualmente, no se ven, pues puede haber de orden como de unas 30. No hay, aunque hay algún grupo español que participa en algunas de ellas, no hay demasiada presencia española. Al menos pues os animaría a que os interesa lo penséis. Tiene dos publicaciones. Una es un yearbook que ahora mismo está paralizado porque lo quieren convertir en otra cosa, en una especie de serie anual, y una newsletter que acaba de empezar. La que tenéis ahí fue la primera, que salió en marzo, y ayer de hecho se publicaron la segunda. Y lo último, otra de las cosas que están intentando promocionar es una red de jóvenes y de investigadores de doctorado, que esto sí que está totalmente en los inicios. Eso es una foto de la reunión que hubo en San Antonio, en Texas, en el mes de mayo. Y aquí sí que sencillamente lo que se está haciendo es pensar cosas que se pueden hacer, pero todavía no se ha hecho ninguna. Por ejemplo, seminarios online. Claro, un problema que tiene Huera es que es gente de todo el mundo, con lo cual trasladarse es tremendamente caro, sobre todo para los jóvenes. No puedes decir que vas a hacer un seminario en Francia, pongamos por caso, pues entonces tiene que venir la gente de África, tiene que venir la gente de América, tiene que venir la gente de Asia, y sale tremendamente caro. Entonces están pensando en seminarios online. Entonces hay mucha gente que esto no le gusta demasiado. Otra cosa que se está pensando, porque es verdad que en Huera hay mucha sensibilidad con la cuestión lingüística, más que en otras asociaciones internacionales. No les gusta, el predominio del inglés no les gusta demasiado, aunque de hecho se habla en inglés y todo es en inglés, pero hay cierta sensibilidad. Y una cosa que se quiere hacer es un repositorio de investigaciones en idiomas diferentes al inglés. O sea, que se está investigando en el mundo y que no se publica en inglés. Es una cosa bastante interesante. Se piensa también que los jóvenes se puedan reunir con ocasión de los focal meetings, pero entonces tenemos el mismo problema económico, o en su defecto hacer como organizaciones por regiones o por continentes, y que se puedan reunir así. Se habló de una posible reunión de investigadores jóvenes aprovechando un congreso que hay en Polonia dentro de 2 años, pero digo, eso está todavía muy en ciernes. Todo en Huera realmente está todavía muy en ciernes, pero bueno, si hay algunas posibilidades ya que yo creo que se pueden utilizar. Y sí, yo creo que tenemos un poco la responsabilidad de estas posibilidades que existen, pues utilizarla. Yo digo que en la Asociación de Pedagogía pagamos muchísimo, sale carísimo estar aquí. Y a mí sí me gustaría, con independencia de que seamos de la Asociación de Pedagogía de cualquier otra sociedad española, que para eso nos hemos juntado, nos hemos reunido, sacar el máximo provecho posible de este tipo de cosas. Así que nada, si estáis interesados en algo de esto, pues encantado de responderos. Yo ya acabo. Me toca presentar las redes que se organizan como parte de la conferencia de la ERA. Bueno, ERA tiene una estructura muy parecida a lo que podría ser AIDIPE, salvo que es una asociación de asociaciones, pero tiene un congreso anual, nuestro bianual, y también una estructura de participación en torno a temáticas, solo que ahí está bastante digamos estructurada en torno a redes que son fijas, aunque luego veremos que se puede evidentemente caer alguna red o crear otra nueva. Entonces voy a ir un poco a la idea de qué significan, pero no me voy a quedar ahí. Voy a intentar explicar qué importancia tienen y qué papel podemos jugar en ellas. Bueno, si uno va a una red o ve fotos, bueno, yo he puesto alguna que tenía de internet, pero vamos, si uno entrase en la conferencia en una red, pues no vería nada diferente a lo que se puede ver hoy aquí
en cualquier momento o estos días. De modo que son salas que están dentro de un congreso en la que se trabaja una determinada temática y punto, no hay nada diferente. Digamos que todo Ether, toda la conferencia está organizada en redes, toda la parte académica está organizada en redes. Yo diría que la misma, salvo la parte más de gestión, la propia ERA son sus redes. Ahora veremos cómo esa organización impregna todo el trabajo, casi todo el trabajo que se hace en ERA. Las redes se constituyen en torno a una disciplina que puede coincidir incluso con alguna de las materias o asignaturas que impartimos aquí, o en torno a un tópico de interés dentro de la investigación educativa. En la actualidad hay 32 redes en Ether, que se han ido creando progresivamente. Las dos últimas, creo, fue quizás en Turquía, en Estambul, donde se presentó la 32, y bueno, ahora comentaré cómo se crea una red nueva y cuál es el proceso que sigue. Se han presentado solicitudes de 2 redes nuevas, que son, bueno, género, educación y psicoanálisis y educación. Se han presentado al Consejo, se han discutido, se aprobarán en su caso, pensábamos que sí, porque bueno, en principio había una cierta aceptación, pero bueno, se aprobarán en su caso en el Congreso de Copenhague, y si es así, aparecerán en la página web de Ether del próximo Congreso de Bolzano. Bien. Cada red tiene un conjunto de coordinadores, convenors, no sé si la traducción es la mejor, delegados coordinadores, que son los responsables de la red y de las relaciones de la red con la ERA. Cada red, a su vez, nombra un link convenor, que es una persona de contacto, que es la persona que es la cara más visible de esa red, que es nombrada dentro de ese grupo de coordinadores y que actúa como contacto no solo con la oficina o con la secretaría de la ERA, sino además con el editor de la revista, es la persona que dinamiza la propia red, desarrolla actividades, hace propuestas, por ejemplo, para financiar encuentros dentro de la red al propio consejo de la ERA, y esta persona se elige por 4 años. Cada vez que se quiere constituir una red, pues es necesario que se dé una serie de circunstancias. Bueno, por supuesto que haya un interés, un tópico o una disciplina que se entienda que no está bien representada en las redes que ya existen en el Congreso. Para ello es necesario que haya 5 investigadores, al menos, y que esos 5 investigadores se conviertan, si la red es aceptada, en los siguientes coordinadores de red, ¿no? También es necesario el apoyo de 3 asociaciones representadas en el Consejo. La idea es que haya una cierta regionalización y que, bueno, no vengan todos de Alemania, sean 5 investigadores y todos de la Universidad de Hamburgo. Mire, no. Entonces la idea es que haya una representación de distintas asociaciones que se entienden de distintos países y que, bueno, representen un tópico o una disciplina transnacional o transregional. Hay todo un proceso de creación donde, bueno, el propio investigador, que va a convertirse en el investigador enlace o coordinador enlace, pues tiene que ser una persona de reconocido prestigio dentro de ese ámbito para que pueda avalar que hay un nuevo tópico, una nueva idea que merece la pena que tenga su representación en la conferencia. Antes del 15 de diciembre se hace una solicitud, esta se discute en el Consejo y si se aprueba, como decía, aparece en la web. Un primer comentario. Yo he comentado ayer, me parece de pasada, que bueno, en el caso de España, en Ether somos de los países más representados, a veces somos el primero, el segundo, sin embargo en las redes no estamos, porque tenemos un modo de trabajar un poco peculiar. Digo, como asistentes al Congreso. Pues hay gente que puede coincidir en la misma red, a veces no, y cuando intenta formar parte de ese equipo de la red, pues nadie le conoce, porque si un año vas a una red, al siguiente presentas una comunicación, en otra cosa, al siguiente un paper, en otra red, pues sencillamente no van a contar contigo ni como convenor, ni siquiera como revisor.
Luego, primero, hay pocas iniciativas para constituir redes por parte de investigadores españoles, que yo sepa, Gonzalo es mayor que yo, en ERA, y no sé si te suena. No te suena, a mí tampoco. No hay ningún convenor español, a pesar de, fijaros, somos los que más aportamos desde el punto de vista de presencia, investigaciones, etcétera, pero no hay ningún convenor, ningún coordinador en ninguna red. Ni que yo sepa no lo ha habido. Y tampoco nadie ha hecho una propuesta, obviamente, de creación de red. Y no porque no haya ideas, supongo que las hay, pero nadie la ha hecho. Esto nos lleva a pensar que evidentemente pues no participamos en la toma de decisiones, porque al no estar en la red no vamos a proponer actividades y, como veremos, no vamos a proponer publicaciones. Sencillamente estamos allí, aportamos número, aportamos cifra al Congreso de participantes, evidentemente aportamos conocimiento, etcétera, etcétera, pero nuestra presencia queda en un segundo plano. Entonces, sobre todo para los que vayáis a los congresos, es muy importante dos cosas. Una, a ser posible no te muevas de tu red, ve siempre a la misma red, para que la gente le empiece a sonar tu cara y alguien te diga, oye, ¿quieres revisar trabajos? Primer paso. Tú dices, sí. A partir de ahí empiezas a hablar con la gente que está en la red, intentas poco a poco posicionarte y convertirte en un coordinador. Eso va a significar que vas a estar elaborando el programa de la red, decidiendo actividades, yendo a las actividades, por ejemplo, que hay durante el año en algunas redes. Hay redes que son muy activas. Yo estoy en la 31 y es poco activa. Es nueva, pero yo veo que la coordinadora, no sé si queda un golpe de estado, pero la coordinadora se mueve poco con relación a otras redes, porque no hay reuniones intermedias. Nos contacta al principio, nos manda las comunicaciones a revisar, las revisamos y punto. Otras redes, en cambio, se mueven muchísimo. Ahora veremos algunas de ellas. El número de participantes de las redes pues también es variable. Lógicamente, las más antiguas o que corresponden con disciplinas, o sencillamente que tienen a coordinadores más dinamizadores o más dinámicos, pues evidentemente tienen más participación. Fijaros, como os decía, que el trabajo de las redes pues lleva a proponer talleres. Cada uno de los números que aparece ahí corresponde a una red, y este año, por ejemplo, en Copenhague hay tres talleres propuestos por redes. Bueno, pues es una actividad de la red. Tú puedes proponer un taller que te interese y hacerlo. También, si vemos, por ejemplo, la serie de libros que se han propuesto para publicar, delante aparecen las redes que lo hacen. Luego, si estás en una red, te mueves en las actividades de esa red. Bueno, si tu trabajo es suficientemente bueno, igual podrías publicar un libro, o sencillamente podrías acudir a las actividades o hacer contactos para que a partir de ahí se cuente contigo en investigaciones internacionales. O sea, la clave de la ERA es posicionarse, que la gente te vea, que sepa que estás trabajando siempre lo mismo, que vea que le guste lo que hagas, y a partir de ahí, pues, oye, ya eres alguien en ese contexto europeo, que creo que es lo que nos falta en el caso de la ECER. No ir, sino ir y hacerte ver y empezar a poder decidir en las decisiones que se adoptan. Por mi parte, nada más. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación tanto a Juan Carlos como a Gonzalo, que fue por parte de los dos. Agradecer la invitación por hablar de algo de lo que me apasiona y de lo que estoy personalmente comprometido, que es hablar de redes. Y en este caso no voy a hablar de algo tan consolidado como puede ser la UERA o la Asociación Europea, sino voy a hablar de un sueño. Un sueño porque todavía no es más que eso. Voy a hablar de lo que es la red de redes y asociaciones de investigación educativa de España, que recientísimamente y todavía sin consolidar le hemos llamado como RETINDE, Red Transdisciplinar de Investigación Educativa. RETINDE, como digo, es un sueño. Todavía me estoy entreteniendo ahora de buscar en internet cuántas referencias había de RETINDE y no aparece todavía. Parece que hay una palabra malaya que se llama algo parecido y eso es lo que aparece. Pero sin embargo, como todos los sueños, tiene este doble elemento. Un sueño puede ser algo
que se cumpla, que pueda cambiar, no sé si nuestras vidas, pero yo creo que puede llegar a cambiar la vida de la investigación educativa y sobre todo la vida de la investigación educativa en relación con las autoridades. Pero también, como muchos sueños, se pueda quedar en eso, en un sueño que no llegue a concretarse. Ayer en la reunión de AIDIPE, los que estabais, hablábamos de la historia, necesitábamos un dato. Hace 49 años se creó AIDIPE. Bueno, pues a lo mejor estamos viviendo esos momentos de creación de Retinde y dentro de 50 años nuestros nietos nos pedirán, alguno que quede vivo, algún jovencito que quede vivo, preguntarán algún dato de la creación de Retinde. O directamente el año que viene desaparecerá. Depende de nosotros, esencialmente. Retinde nació de una crisis, y eso me parece muy positivo. Nació de la crisis de lo que suponen los congresos nacionales de investigación educativa. Gonzalo me permitirá que critique un poco, que por eso me permite hablar de ello. De los congresos nacionales de investigación educativa, los congresos nacionales de educación, que progresivamente iban perdiendo impacto, iban perdiendo asistencia, iban perdiendo visibilidad. Ya a nadie se le ocurría ir al congreso, que en otros años era un referente para nosotros. Y de una manera muy inteligente, y yo siempre que veo a Coral se lo agradezco, decidieron, Coral, que era la presidenta del Congreso Nacional de Pedagogía, que se celebró en Madrid, justo hoy estábamos clausurando el congreso, hace un año, pues decidieron que no fuera la Sociedad Española de Pedagogía solo quien organizara ese congreso, sino que fueran las redes, las asociaciones que estábamos trabajando en investigación educativa en ese momento. Y nos hicieron una convocatoria para empezar a organizarlo de forma conjunta, de forma coordinada, para empezar a ver si podíamos dar un empujón a ese agonizante congreso que teníamos. Bueno, muchos de vosotros estuvisteis en ese congreso, pero yo lo considero como un éxito impresionante. Éxito de participación, éxito de organización. Pocas veces hemos visto un congreso aquí en España con tanta actividad, con tanto movimiento. Tanto fue así que ese conjunto de redes que nos habíamos juntado, pues se decidió que había que continuar trabajando. Tuvimos una reunión antes del congreso, o dos. Tuvimos una reunión en mitad del congreso y a partir de ahí la principal conclusión fue: hay que seguir avanzando en esta red. Desde entonces, ha pasado un año, hemos tenido 2 reuniones. Fijaros lo reciente de que estamos hablando, una reunión de otoño y una reunión de primavera. Y yo creo que el ambiente que tenemos de esas reuniones es que hace falta algo así. Y creo que es su mayor potencialidad. Necesitamos una red, una instancia que nos agrupe a todos. Creo que el panorama de la investigación educativa en España está demasiado fragmentado. Creo que salvo MIDE, que somos la asociación más potente, la más estructurada, la que mejor nos llevamos, entre comillas, ni siquiera las otras áreas son capaces de tener una asociación como esta. Bueno, pues una red que nos reúna a todos puede ser un excelente medio para, en primer lugar, para conocernos, que falta nos hace. En segundo lugar, para coordinarnos. Y en tercer lugar, para ser una voz frente a la administración. Y eso ya ha tenido uno de los primeros éxitos que ha tenido Retinde, y en este caso además liderado por AIDIPE, es que cuando salieron esa normativa de acreditaciones que tanto nos desencantó a muchos, bueno, pues insisto que liderado por AIDIPE, pero Retinde asumió el compromiso, nos organizamos, se hizo una comisión, se mandó una carta al Ministerio y parece que alguna consecuencia ha tenido. Yo no me jacto de que haya dimitido alguien, pero bueno, si esa dimisión ha traído algo bien, pues mira, eso es una buena razón. Bueno, pues eso es un primer producto de la coordinación de Retinde. La idea, por supuesto, es, de entrada, que Retinde siga colaborando en la organización de los Congresos Nacionales de Pedagogía. Y de hecho, el siguiente congreso fue la temática de la última reunión de primavera, es donde y cómo organizamos ese siguiente congreso, que parece ser que, si las conversaciones van bien, yo tengo muchas noticias, pues será en Santiago de Compostela en el año 2020. Todavía nos queda 3 años. Sin embargo, frente a estas potencialidades que tiene Retinde, yo creo que hay que señalar que también existen muchos riesgos, y quiero ser crítico con aquí responsables de esta red, como AIDIPE, pero también como la Sociedad de Pedagogía, que está potenciándolo, que creo que habría que tener en cuenta. Y uno de los primeros riesgos que tenemos es su propia creación. El liderazgo de la creación ha venido de la Sociedad Española de Pedagogía.
la Sociedad Española de Pedagogía, que nació con la intención de agrupar a todos los que nos dedicamos a la educación, pero esa idea pues no del todo siempre lo ha conseguido, no todos nos vemos especialmente reflejados en lo que se hace y cómo se organiza. Ellos han liderado esta red, ellos la han convocado, ellos financian con lo poco que hay, los pocos gastos que se tienen, pero hay un riesgo, hay una tensión latente, que el discurso no aparece, pero sí aparece en este lenguaje no verbal, de que la SEP acabe fagocitando a Retinde. Es decir, nuestra idea es que Retinde es una red de asociaciones y grupos, asociaciones y redes de investigación, pero que no sea algo que la SEP que sirva para alimentar a la SEP. Tenemos que buscar la forma de colaborar con la SEP a nivel de igualdad, a nivel de colaboración, a nivel, por supuesto, en este conjunto de redes y grupos y asociaciones. Lo he puesto ya atrás porque como son tantas no me voy a molestar en leerlas. Pues está claro que la más grande numéricamente pues es la Sociedad Española de Pedagogía, la segunda numéricamente más grande es AIDIPE, pero también hay redes y grupos, hay redes mucho más pequeños. Bueno, pues tenemos que ver cómo nos organizamos de tal forma que no seamos satélites de la Sociedad Española de Pedagogía. Que insisto, el discurso es muy bonito, pero el lenguaje no verbal a veces dista de ese discurso. Otra red es que no acabemos de dotarle de significado. Me parece que, igual que AIDIPE tiene un reto de ser algo más que un congreso cada 2 años, creo que Retinde tiene que convertirse en algo más que un congreso cada 4 años. Tenemos que buscar la forma de organizarnos, tenemos que buscar la forma de tener un objetivo que realmente nos satisfaga a todos, porque si no, quizás este sueño del que hablábamos es posible que se acabe demasiado pronto. Tenemos el reto de la financiación. El poco gasto que hay lo asume la SEP, pero está claro que no podemos depender de la SEP, y más si queremos tener una relación más de colaboración horizontal, no podemos esperar que sean ellos quien lo paguen. No se ha planteado el tema de la colaboración. Y desde luego, si hay un reto, un riesgo es que vayamos demasiado lentos. Bueno, no sé cuánto tarden en hacerse estas redes. Llevamos 1 año desde que de verdad estamos funcionando. Bueno, 1 año, en la última reunión ya empezamos a hablar de Retinde, todavía no está reflejado, empezamos a comentar hay que registrar el dominio web, porque eso siempre es importante, hay que hacer una página web aunque solo sea básica para empezar a trabajar, tenemos que seguir dando pasos de colaboración, pero está claro que si vamos a ese ritmo, pues a lo mejor dentro de 4 años, dentro de 3 años, el siguiente congreso, pues apenas haya avanzado. Desde luego hay algunos pasos muy claros que tenemos que dar. Creo que la red es importante, tenemos que buscar una forma de organizarnos mucho más claramente. No se sabe quién forma parte, cuál es el mecanismo, o yo no lo sé, Gonzalo, no se sabe cuál es el mecanismo para formar parte de Retinde, de la red de redes, no está claro cuáles son las implicaciones, la visibilidad es un reto, busquéis en internet y no existe todavía. Creo que el camino, desde luego, tiene que ser la creación de redes que nos unan a todas, la creación de redes que nos den una voz mucho más fuerte frente a la administración. Creo que con los conflictos que estamos teniendo, tanto de las acreditaciones como mucho más reciente de los sexenios, creo que Retinde puede ser una buena voz frente a la administración y que por fin la investigación educativa, la educación, sea escuchada por parte de las administraciones. Creo que es un excelente medio para que nos empecemos a conocer, a compartir. Bueno, pues se ha hablado, por ejemplo, de que el Congreso Nacional de Pedagogía puede servir de cauce para que haya pequeños congresos de pequeñas asociaciones o pequeñas redes que no tienen esa infraestructura. Obviamente a AIDIPE no les interesa. Creo que Retinde es un sueño. De nosotros depende si ese sueño se convierte en realidad, y dentro de 50 años diríamos qué suerte que Retinde se creó. Gracias Gonzalo, gracias Coral por el empujón, o a lo mejor dentro de 2 años ya ni nos acordamos de ese nombre tan raro que nos hemos inventado. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy Eider Oregui de la Universidad del País Vasco y bueno, primeramente quería agradecer a AIDIPE, a Retinde y a la SEP por concederme el primer premio del encuentro de doctorandos que se ha celebrado por primera vez aquí. Creo que la experiencia ha sido muy bonita y un poco comentando con el resto de doctorandos también, pues nos ha gustado mucho compartir esta experiencia,
porque hemos visto también a otros doctorandos pues, que están haciendo cosas parecidas a nosotros y hemos podido compartir ciertas experiencias. Y bueno, también quería daros las gracias a vosotros por ofrecerme este espacio, ¿no?, para compartir también nuestra perspectiva. Y bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia personal como doctoranda, porque no puedo hablar en nombre de otros, pero no sé si mi experiencia o mis vivencias se parecerán un poco a lo que habéis vivido algunos de vosotros, pero sí que creo que a lo mejor puede servir de guía o de ayuda o de orientación a aquellos que están empezando su andadura investigadora, o incluso a los que tengáis doctorandos bajo vuestro brazo, en algún momento vayáis a tener, pues a lo mejor os sirve, pues no sé, como modelo así para que les podáis echar una mano en este camino, que no es nada sencillo, pero que me parece muy importante. Yo estudié educación primaria y la verdad que cuando terminé la carrera me encontré muy joven, con apenas experiencia laboral y con algunas faltas formativas, sobre todo en el ámbito de las necesidades educativas. No me voy a extender en ello, pero sí que me parece muy importante recibir formación en ello, sobre todo hoy en día. Es esencial, en mi opinión, en cualquier tipo de estudios relacionados con el ámbito educativo. Entonces, bueno, por este motivo decidí estudiar psicopedagogía. Y el estudiar psicopedagogía me aportó una serie de estrategias y de técnicas para poder aportar en el día a día en el aula, lo cual lo valoré muchísimo. Pero también me llevó a tener el primer contacto con el ámbito de la investigación. El gobierno vasco me concedió una beca de colaboración y estuve colaborando en un proyecto de investigación que coordinaba Concepción Medrano, de la Universidad del País Vasco, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Era un estudio transcultural en el que estaban midiendo el consumo mediático, los valores y el desarrollo en la adolescencia. Y la verdad que fue muy interesante. Entre algunas tareas lo que estuve haciendo fue sobre todo pues búsqueda en bases de datos y así, lo cual me sirvió a mí también para formarme. Pero independientemente de un poco de las tareas que estuve haciendo, sí que me parece que hoy en día los estudiantes y las estudiantes del ámbito educativo no conocen nada o muy tarde el perfil del investigador, y es un perfil más laboral que creo que deberían conocer, al igual que también me parece que no conocen nada sobre lo que se está investigando en el ámbito educativo, y me parece necesario que se les muestre un poco qué tipo de proyectos de investigación se están llevando a cabo, más que nada para que lo conozcan y sepan que es otro camino que también se puede seguir. No tienen por qué terminar en una escuela, por ejemplo. Por poner un ejemplo, 2 alumnas de cuarto curso del grado de pedagogía este año han estado colaborando en un proyecto de investigación que yo también colaboro, y ambas coinciden en que la experiencia ha sido muy positiva. Y la verdad que si no hubieran colaborado o no hubieran llegado a oír hablar sobre el proyecto que estábamos llevando a cabo, probablemente ni se hubieran planteado continuar también el año que viene colaborando en el proyecto de investigación, y también pues tal vez formándose algo más con un máster dirigido a realizar la tesis doctoral, y posiblemente en un futuro pues acabar en la universidad como profesorado y también con un perfil investigador. Y bueno, yo tras finalizar psicopedagogía, me imagino que como os pasó a muchos, me planteé 2 opciones. Una, continuar mi formación académica y realizar un máster, o por el contrario, meterme a trabajar en el mundo laboral. La situación estaba bastante complicada con la crisis económica, los recortes en educación, no habrían listas de sustitución, con lo cual estaba bastante complicado, y creo que la mayoría, por esa razón, hemos tendido a continuar estudiando y formándonos y abriéndonos más camino. Así que decidí estudiar un máster en psicodidáctica, que me dio acceso también a realizar el doctorado, porque me parece muy importante que
cuando tomas una opción o decides hacer algo, que no seas tú mismo o tú misma quien te cierras esas puertas o esas posibilidades futuras. Por eso realizar un máster que no tenga acceso a doctorado me parece un poco tontería. Creo que es mejor pues que tenga esa opción, ¿no? Porque así a futuro pues tienes más opciones. Y bueno, también consideré muy importante mientras realizaba el máster pues continuar mi colaboración con los grupos de investigación en los que había estado y seguir continuando con esas personas y profesionales que había conocido, ¿no? De alguna manera colaborando con ellos. Por eso me codirigieron mi trabajo de fin de máster Concepción Medrano y Ana Yerbe, que la profesora Ana Yerbe es actualmente mi directora de tesis, que la tesis la estoy realizando sobre el consumo mediático infantil, el nivel atencional y los valores percibidos en personajes de ficción. Y bueno, una de las mayores faltas de formación que veo en los programas de máster y de doctorado me parece que es en el ámbito de las metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. Y estamos en un congreso en el que la mayoría de los que estamos aquí somos del departamento de métodos. Y esta falta me parece que sobre todo se está dando en el uso, por ejemplo, de los software, tanto del SPSS como del NVivo, Atlas-D, R, o ese tipo de programas. Y me parece que hoy en día también es necesario conocer y saber utilizarlos desde los estudios de grado, porque hoy en día el alumnado para realizar los trabajos de fin de grado también necesitan utilizarlos para realizar sus análisis y sus proyectos. Y creo que no lo reciben, aunque también me parece que esto está cambiando, porque yo el SPSS lo tuve que aprender a utilizar por mi cuenta, y en cambio el NVivo, pues la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad del País Vasco, programó un curso con Enrique Rivera y Carmen Trigueros de la Universidad de Granada. Y entonces el NVivo lo aprendí gracias al curso que nos ofrecieron ellos. Y la verdad que estuvo muy bien y la experiencia fue muy positiva. Y bueno, hablando un poco de redes de investigación, yo creo que he sido un poco privilegiada en ese aspecto. Porque una de las mayores faltas o un poco los retos que vemos los doctorandos hoy en día es un poco también, y esto salió también ayer en la mesa redonda que coordinaba Javier Murillo, son un poco las exigencias que ya nos están pidiendo ya también a los doctorandos, no solo os ocurra a los más experimentados con los sexenios. En los nuevos programas de doctorados tenemos la opción de publicar la tesis por compendio de artículos, y estos artículos tienen que estar publicados en un JCR o en Scopus en un Q3 o superior. Y todos sabemos lo complicado que está publicar hoy en día. No hace falta que explique más detalles sobre ello, porque creo que esto es algo que sufrimos tanto los más noveles como los más experimentados. Y eso sin incluir pues los procesos de evaluación, que son bastante largos. Y además en las revistas españolas hay menos y a veces tienes que ir a revistas internacionales, a veces también hay que incluir el costo de traducciones, etc. Además, los programas de máster y doctorado también nos exigen no solo realizar la tesis doctoral, también actividades formativas, lo cual es muy positivo porque no solo nos formamos algo más, sino que también nos ayuda a realizar algo más de currículum, y no es algo que solo valga para el doctorado, sino que también nos vale para futuro, para posibles acreditaciones o lo que sea, lo cual es positivo también, pero eso también conlleva compaginar ambas cosas. En la tesis pues hay que dedicarle un tiempo y no hay que descuidarla tampoco. Y bueno, entre esas cosas que nos piden pues están el tema de las publicaciones, que ya os he comentado, pero también está el tema de los congresos, que hay que participar tanto en nacionales como posiblemente en internacionales. Y algo que nos pasa posiblemente a todos desde el inicio es que en un principio tal vez tengamos que costearnos pues los gastos de matrícula y de viaje de nuestro propio bolsillo, a no ser que
tal vez al inicio, pues eso, como he dicho, igual de nuestro propio bolsillo, pero luego si conseguimos un contrato predoctoral o estar colaborando en un grupo de investigación, pues eso es una ayuda porque probablemente ya no lo tengas que costear tú. Pero claro, hoy en día conseguir un contrato predoctoral está bastante complicado. Y más en educación. No es lo mismo la cantidad de contratos predoctorales que conceden, por ejemplo, en el ámbito de la salud que en educación, que el número es bastante más reducido. Si sumamos la crisis económica con los recortes en educación, aún más. Y además es un área que tenemos que compartir también con el ámbito de la psicología. Y vamos, pedir un contrato predoctoral muchas veces supone tener que pedirla en más de una ocasión, insistir varias veces en ello, y entiendo que más de uno decida tirar la toalla o que no se pueda permitir ese lujo. Yo misma he tenido que solicitarlo en más de una ocasión y me he quedado en reserva en más de una ocasión. Pero como os he dicho antes, soy un poco privilegiada en ello porque mi contrato predoctoral está asociado a un proyecto de investigación en el cual colaboro y la verdad que estoy encantada. No solo por lo que estoy aprendiendo, perdonad. Es que estoy muy agradecida por ello. Algunos de ellos están aquí hablando un poco de redes, ¿no? Es un proyecto de investigación en el que estamos tanto compañeros y compañeras del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, como de Psicología Evolutiva y de la Educación, como del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Eso en el ámbito universitario. Pero es que también colaboramos muy estrechamente con agentes externos a la universidad, como el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa del Gobierno Vasco, que están aquí las compañeras, que probablemente sin ellas este proyecto igual no hubiera sido posible, porque nos dan el acceso a los centros. Y además es un proyecto que se está haciendo a nivel internacional, porque por ejemplo la profesora Alicia Chaparro de la Universidad Autónoma de Baja California está realizando allí también el proyecto, y eso pues, por ejemplo, a un compañero y a mí que estamos con contratos predoctorales en el proyecto, nos puede dar la opción de hacer una estancia y internacionalizar nuestra tesis. Y además, pues eso, ¿no? Tal vez realizar pues estudios comparativos y tal, lo cual puede ser muy interesante para el estudio. Este estudio es un estudio longitudinal de eficacia y mejora educativa. Y la verdad que están allí colaborando y participando muchos profesionales que desde el primer día me han acogido como una más, que me apoyan y me ayudan en todo lo que pueden y más. Y eso creo que es una ventaja que muchos pues no la tienen, y me parece que es algo fundamental. Y creo que vosotros como profesionales deberíais dar pie a los que están con vosotros a echarles una mano en este camino tan complicado. Y bueno, entre otras cosas, además de las tareas un poco de que llevo a cabo en el proyecto, ¿no? Pues me ha ayudado a aprender tanto técnicas cualitativas como el estudio de casos o el análisis documental, que hasta ahora no había tenido oportunidad de aplicar, y también técnicas cuantitativas como análisis de regresión o modelos multinivel, que además he podido aplicar después yo a mi propia tesis doctoral. O sea que estoy aprendiendo muchísimo, y esa puede ser otra opción formativa, ¿no? El colaborar en grupos de investigación. Y además de este grupo de investigación también ha derivado otro grupo de investigación que coordina, bueno, este proyecto está coordinado por Luis Lizasoin de la Universidad del País Vasco. También ha derivado otro proyecto sobre socialización de género y contextos educativos que coordina Isabel Bartau.
y la verdad que somos un grupo lleno de mucha gente y, como veis, estoy bastante orgullosa de ellos. Y bueno, como todos sabéis, pues la tesis está llena de altibajos, días en los que tienes la sensación de que avanzas mucho y días en los que te gustaría tirar la toalla por completo. Y bueno, creo que uno de los mayores apoyos en esos momentos pues son tantos tus compañeros y compañeras que están pasando por ello o que han pasado por ello, como tu propia familia. Y creo que en eso siempre, afortunadamente, he tenido ese apoyo. Y bueno, pues por terminar y no dar tanto el coñazo, espero que a futuro pues pueda seguir colaborando en investigación de proyectos que vayan surgiendo de estos proyectos en los que estoy colaborando, como conseguir acreditarme y acceder a la universidad, aunque como todos sabéis también acceder a la universidad está bastante complicado también, aunque bueno, toquemos madera y a ver si es posible. Muchas gracias.